Estamos viviendo un proceso inédito en la vida nacional. El enfrentamiento entre el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México, el diseño del poder está configurado para que existan tres poderes que entre sí se hagan contrapeso y sirvan para sacar adelante a la República: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En estos momentos, el Poder Legislativo está convertido simple y llanamente en una oficialía de partes que está ahí para reconfirmar las decisiones del Ejecutivo. Así lo decidió el electorado al brindarle una mayoría absoluta al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Resulta entonces que uno de los pocos contrapesos institucionales con que cuenta la nación es el Poder Judicial. Y ante ello hemos visto en últimos días un ataque brutal y salvaje de parte de Andrés Manuel y sus seguidores en contra del Poder Judicial. El tema comenzó con la ley de remuneraciones, la intención de Andrés Manuel López Obrador y de Morena por bajar los salarios y que nadie gane más que el presidente de la República. Habría que preguntarse si este elemento realmente tendría que ser el parámetro del sueldo en México, que nadie gane más que el presidente de la República. Algunos creemos que no es así. Por supuesto que nos parece injusto que haya funcionarios que tengan salarios excesivos. Es importante decir que no estamos defendiendo los altos salarios. Nos parece también incorrecto que sea un propio poder el que fije sus salarios o un organismo autónomo. Eso ha llevado a grandes excesos. Pero la propuesta de Andrés Manuel lo que hace es fijar un tope salarial a partir del salario del presidente de la República y desde ahí un poder definir el salario de los demás. Esto no es correcto, violenta el pacto constitucional y violenta el equilibrio de poderes. Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los miembros del Poder Judicial han reaccionado interponiendo amparos, interponiendo procesos legales que les permiten defender su proyecto y defender su interés, que además está legalmente protegido cuando la Constitución plasma que sus salarios no pueden ser recortados durante el periodo de su cargo. Es muy importante entender lo que está en juego. Está en juego la autonomía del Poder Judicial. No está en juego algo menor. Necesitamos las y los ciudadanos respaldar hoy a los miembros del Poder Judicial en su lucha por su autonomía. De otro lado, tendrán que venir propuestas que regulen la opulencia, por supuesto. En el caso de Observatorio Ciudadano, consideramos que la salida sería la creación de un órgano autónomo. Sé también que los órganos autónomos no le gustan a Andrés Manuel, pero nosotros creemos que debiera ser un órgano autónomo el que regule los tabuladores salariales de todo el aparato burocrático de la nación, desde el presidente de la República, ministros de la Corte, directores o presidentes de órganos autónomos, secretarios, subsecretarios, diputados, senadores, porque de todos modos es incorrecto que un poder fije su propio salario. Y este órgano autónomo, que se podría construir si hubiera voluntad política, podría fijar las premisas salariales con base en estudios técnicos, científicos, comparativos, donde se comparen los salarios de mercado con la capacidad laboral necesaria para ocupar un cargo, los salarios internacionales y una serie de variables que nos lleven a conocer cuál debiera ser el monto salarial propicio para cada cargo desempeñado, no el capricho del legislador ni el capricho del presidente de la República. Lo que tampoco podemos aceptar es que se dé un proceso de ataque contra el Poder Judicial. Ahora resulta que Ricardo Monreal, por ejemplo, pide a la PGR investigar cuántas actas hay contra miembros del Poder Judicial. Eso es una burda amenaza. Si hay miembros del Poder Judicial que estén siendo investigados, tienen que serlo sin importar si en este momento se están contraponiendo o no al Poder Ejecutivo. De la misma manera, yo invitaría a que se reabra el caso de la bodega de la familia Monreal donde se encontraron toneladas de droga, y lo digo de frente y con claridad, un caso que a la opinión pública no ha sido aclarado. Es importante que estas cosas se aclaren a la nación. También ahora nos salen con una lista de familiares del Poder Judicial que están en nóminas. Claro que es cuestionable, claro que es sancionable, pero habría que ver cuántos funcionarios de Morena son parejas ocupando cargos dentro del primer círculo del gobierno y cuántos familiares del propio presidente de la República y de colaboradores cercanos están en situaciones de favorecimiento a partir de sus vínculos con el poder, incluida la familia Monreal, por ejemplo. Pero podríamos hablar de muchos otros casos.
Todo esto nos tiene que llevar a un debate de fondo y de la sociedad. Por un lado, del equilibrio de poderes. Por otro lado, de los salarios justos para los servidores públicos. Y por otro lado también, de no utilizar el aparato de poder para atacar adversarios. Se han dicho mentiras. Andrés Manuel ha hablado de salarios que no puede comprobar por parte de los miembros del Poder Judicial, quienes ya salieron a demostrar de manera pública cuánto ganan. Claro que si Andrés Manuel quiere decir que a ese salario habría que sumar todas las partidas adicionales que pueden tener, yo estaría de acuerdo. Nada más le recuerdo a Andrés Manuel López Obrador que había una partida en este último año del gobierno de Enrique Peña Nieto por 800,000 millones de pesos para gastos de la presidencia, y que a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, esa partida se incrementó en 444,000 millones de pesos. Es decir, actualmente para el siguiente presupuesto será una partida de 1.2 billones de pesos, si nosotros anuales. Si nosotros quisiéramos sumarlos estos a la ganancia presidencial, entonces ya no había ningún problema con que el tope salarial lo fije el presidente. No creo que ni siquiera Donald Trump gane eso. Y ahí sí, Andrés Manuel, si sumas todo, ni Donald Trump gana lo que tú estás ganando. Cinismo, despilfarro, manipulación son la característica de esta supuesta cuarta transformación, que más bien es reversa y retroceso, queriendo someter al resto de los poderes de la Unión. Los ciudadanos no debemos permitirlo.